Esto ya es Milenio 3. El mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y nuestro dúo de lujo, los lugartenientes Antonio Bravo, Javier Rodríguez. Y acabamos de llegar de investigación, acabamos de regresar de Andújar, ese lugar que ya para siempre parece marcado por el misterio. Estamos casi, bueno, pues sacudiéndonos la arena. Hace unas horas que regresamos de Sierra Morena, del corazón del Cerro Cabezo. Sabemos que muchos nos seguís y que muchos por fortuna os vais a incorporar, y os estáis incorporando programa a programa. Por lo tanto, sería lógico resumir, aunque sabemos que es difícil, lo que hemos descubierto hasta ahora en torno a las famosas caras de Belmez, de las que un día hablamos en profundidad. Una matanza en la guerra civil, una familia destruida, unas fotografías, una investigación, unos rostros que se parecen a esos que llevan 31 años en una cocina de Jaén. Y hemos estado investigando. Y queremos hacer este programa, una vez más hemos a mitad de semana cambiado, desmantelado todo, porque queremos que viváis con nosotros la investigación, que sepáis que este equipo de periodistas no solo divulga, sino que va a los lugares. Hace unas horas estábamos en Sierra Morena, a oscuras, grabando, buscando testimonios, buscando rastros. Os puedo asegurar que estamos muy impactados, muy impactados. Carlos Barroso, nuestro compañero, va a intentar ahora mismo a todos los que escuchan la cadena SER, de una manera directa y dura como él suele hacer, intentar explicar lo que ha sido hasta ahora nuestra investigación. Un enigma absolutamente clásico, las calas de Belmez. Un suceso extraño que fue una sesión de hipnosis. Y una mujer, una ama de casa, que empieza a contar cosas extrañas. Y una historia que empieza a encajar como un puzzle, a veces macabro y a veces sensacional. Escuchamos lo que ha sido la historia de nuestra investigación, de este asunto. Y ahora mismo, con todo el material fresco, recién sacado de las grabadoras y de los cuadernos, vamos a vivir una noche, os lo aseguro, diferente a todas. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de... como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información entre los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente.
el cementerio de las tumbas sin nombre. Y estamos escuchando las campanadas. Así sonaban hace apenas unas horas esta llamada desde lo más alto del Cerro Cabezo, Andújar. Un lugar donde tan solo algunos pequeños monolitos recuerdan la historia que allí aconteció. Una historia de muerte, una historia como tantas otras en tantas otras guerras. Una historia de la que hemos intentado buscar los supervivientes, la voz viva del recuerdo. 1937, mes de abril, hacía ya 246 días que más de 1.200 personas aguantaban, proclives al bando nacional, el asedio del bando republicano que se había alzado en Jaén. Curiosamente, hubo un sinfín de muertos. Lógicamente, muchos de ellos, errores, fueron civiles. No hubo otra familia más masacrada que la familia Chamorro. 7 niñas y sus padres prácticamente calcinados en aquel lugar. Lo más extraño, lo que Milenio 3 ha ido descubriendo, es que el golpeo fue especial, brutal. ¿Cómo nos quedamos cuando vemos en ese informe, del que vamos a dar algunos datos, que las comparativas ya no subjetivas nuestras de lo que nos puede parecer o no, sino la fría computerización, nos muestra que hay algo más que casualidad en esos rostros? En esas 5 niñas hubo 2 supervivientes y sus padres. La madre era la hermana de María Gómez Cámara, dueña de la Casa de las Caras. Hemos buscado datos, hemos rastreado las montañas y hemos encontrado el testimonio de Antonio García. Tenía 9 años y conocía a la familia Chamorro. ¿Cómo no iba a conocer si estaba allí en ese asedio y era consciente? A esa familia con 7 niñas. Murieron en un lugar tétrico del que acabamos de regresar, la Casa Colomera. Tan solo el esqueleto de un edificio, unas piedras. Allí cayó un obús y mató a la familia entera. Lo recordaba así Antonio García, superviviente del asedio al Cerro de la Cabeza. Había unos bombardeos incesantes con artillería, con morteros, con aviación, y bueno, ya estaban casi todas las casas estaban derruidas, y la familia estaba en la casa de la cofradía de Colomera, pero allí apegado, porque aquí estaba medio hundido aquello, allí apegado, en fin, tratando de evitar algún impacto de metralla o de lo que fuera, y un obús de cañón pues pegó allí en el sitio donde ellos estaban precisamente resguardándose, pero le pegó de lleno a la mujer. A la madre la destrozó. Lo cierto es que la chiquitilla se salvó, herida muy grave, pero mató a 3 hijas, la madre y 3 hijas, que estaban todos reunidos allí, todos abrazadicos, y el proyectil destrozó a la madre y a 3 hijas. Allí ocurrió, en esa pared llena de lechos, olvidada por completo. Allí nos llevaba este enigma, en volandas, sin saber qué nos íbamos a encontrar y qué no. Y allí estábamos Carmen Porter, Luis Marino Fernández y este que os habla, Iker Jiménez. Y nos había caído la noche y estábamos con una linterna. La verdad es que la imagen, y sé que es falso eso de que la radio no puede transmitir imágenes, porque estoy seguro de que muchos la están viendo ahora mismo, estén donde estén, era tremenda. Estábamos allí en Casa Colomera, en ese lugar concreto donde toda la familia muere, esa familia que tanto se parece a las Caras de Belmez. Ahí estábamos en plena investigación. Nos encontramos ya en plena noche en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia, cuya pista estamos siguiendo, porque parece ser que tiene mucho que ver con las Caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños
entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro, alumbrados por la linterna junto a esta lasca de piedra. Y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Monolitos, inscripciones, recuerdos de una batalla, recuerdos de una guerra donde murieron muchas personas, entre ellas la familia Chamorro, entre ellas Miguel, el padre, Isabel, la madre, Juana, Remedios, Paquita, esas niñas que ahora parece que tienen una similitud mucho más allá de lo normal con las caras de Belmez. ¿Son ellas? ¿No son ellas? Milenio 3 no lo sabe, ni puede saberlo, pero lo que va a hacer es investigar hasta las últimas consecuencias. Seguid con nosotros, porque lo que viene es realmente fuerte. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 22:42 minutos, la cadena SER, esto es Milenio 3 y estamos investigando en vivo. Estamos poniendo en los micrófonos amarillos que llegan a todas partes lo que nos ha ocurrido y lo que nos ha pasado. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estabas con nosotros, estábamos contigo. Tu sensación, tu intuición como periodista, y todos nos van conociendo y lo saben, intentamos ser, procuramos ser lo más objetivos posible. ¿Qué sentías allí? ¿Qué ocurría allí? ¿Cómo era el lugar? ¿Podrías describirlo a nuestra audiencia? Pues para que los oyentes se lo imaginen, el Cerro Cabezo, el santuario, se encuentra pues en pleno monte, lleno de rocas, lleno de lechos, lleno de hierbas. Allí se nos hizo de noche. Tuvimos que escalar varias peñas para dar con ese monolito que contenía esa inscripción que ha leído Luis Mariano. Y realmente era una sensación, yo personalmente, os lo comenté después, me sentía observada, como si alguien nos estuviera mirando continuamente lo que hacíamos. Luego, posteriormente, cuando subimos al santuario, hay un sitio, una cripta, donde hay muchos esbotos, donde está la imagen de la Virgen, una representación de la Virgen de la Cabeza, donde la gente pues deja allí fotografías de personas desaparecidas, de personas enfermas, incluso prótesis, que realmente a mí es el sitio que más me impactó. Y trajes, de todos. recuerdo perfectamente ahora mismo, de noche sin nadie en ese lugar, todavía con cañonazos, y trajes de novia flotando en la oscuridad. Y de niños. Y de niños, porque estaban ahí colgados hace quién sabe cuántos años. Encontrarnos con eso fue tremendo. La investigación continúa, ¿verdad, Carmen? La investigación continúa y sobre todo pues para dar alguna información, algo nuevo que sepamos a esa superviviente que queda hoy en día, Isabel Chamorro, porque creo que se merece que este tema se trate de una forma seria y que nosotros, si podemos ayudarla de algún modo a reconocer pues lo que le pasó a ella y a su familia, lo haremos. Es la única forma que sabemos, la forma seria de trabajar. Y sabéis que hay un correo electrónico importantísimo, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Sabéis además que Milenio 3 lo mismo habla de una matanza no como esta, sino sin resolver, como los Galindos, se mete en el mundo policial y se mete en el mundo casi del miedo, como es hoy, el miedo real, la investigación en vivo. Pero Milenio 3 sigue y va a seguir de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Con un montón de cosas. Sí, además tenemos una buena noticia, Iker, para el periodismo del misterio. Ángel del Pozo y Pedro García han sido galardonados con el Premio Periodismo Ciudad de Valladolid por sus artículos de misterios regionales en el diario El Norte de Castilla. Hablaremos con ellos y nos contarán la fascinante historia del Sillón del Diablo. No os lo perdéis, el Sillón del Diablo, una historia de Valladolid. Y como siempre, Iker, nuestra sección es el informativo, la biblioteca de Milenio 3, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes, y también daremos buena cuenta pues de los mails, de los mensajes que nos lleguen de los oyentes a esa dirección que has dado, milenio3@cadenaser.com. Y que podéis empezar a escribirlos ya para empezar a opinar de lo que hemos contado y sobre todo de lo que vamos a seguir contando. Porque lo decíamos, policía científica, medios de la policía científica, programas que no sé ni pronunciar.
Hay algunos que sí, más o menos, el Confront, MGI, bueno, sistemas que la Policía Científica Española y Scotland Yard utiliza para la robotización y para la comparativa de rostros. Dos compañeros excepcionales, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, unas gestiones y unas horas de trabajo, bueno, realmente encomiables, han permitido que accedamos a un informe absolutamente único. Nunca se ha hecho en España algo parecido. Hemos comparado las fotos de la familia Chamorro, pero no a simple vista, que ya es impactante, esas fotos de las niñas, esas fotos de la madre y el padre, con esas caras que todavía siguen en Belme de la Moraleda, sino que hemos reproducido el sistema informático policial para saber si se puede hacer un retrato robot, cómo realmente la proporción es exacta o no, si las simetrías son concretas. Estamos realmente impresionados. José Manuel García Bautista, informe en mano, nos hace este pequeño avance. Las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, primero, imperaba la necesidad de comprobar si realmente aquellas imágenes se ajustaban a la realidad en una comparación con las fotografías, algo que no teníamos constancia. Y eso era lo primero que determinamos. Utilizando estos software podemos decir con una total seguridad que sobre unos puntos de imágenes coincidentes, que en un rostro humano lo encontramos en 18, en las imágenes se han hallado 12 de estos puntos, con lo cual estamos muy cerca de saber que bueno, las caras realmente se ajustan casi a los rostros de la fotografía. Aparte de ello, en cuanto a paralelismos y confrontaciones, el mínimo exigible que se exige a cualquier confrontación de imágenes es de un 40%. En el caso de las caras de Belme analizadas y los rostros facilitados en fotografías para que hiciéramos esta confrontación de rostros, se establecieron en un 68,3%. Podemos decir que son prácticamente imágenes familiares, ¿no? Los rasgos faciales y morfológicos de las caras de Belme también nos indican un grado de familiaridad o parentesco, analizando morfología, rostro, pómulo, arcos frontales y labios. Pues ahí prosiguen las investigaciones, como decía Carmen Porter, Milenio 3, periodistas que ni creemos ni dejamos de creer, solo sabemos investigar de manera multidisciplinar, y ahora mismo la informática nos dice eso. Hay algo más que casualidad entre esas caras y esos rostros. Estábamos en el santuario y llegamos plena noche, abriéndonos camino, como decíamos, con la linterna, hasta la pared de Casa Colomera, el lugar exacto donde esa familia deja de existir, con una tragedia que no podemos ni imaginarnos. Los cuerpos despedazados, como lo contaba Isabel Chamorro, la única superviviente al principio. Ahí ocurrió, ahí pasó. Y ahí decidimos una cosa, no por creer o dejar de creer, sino por probar. Decidimos dejar nuestros minidiscs, nuestras grabadoras digitales y analógicas, e intentar registrar algo. Escuchamos el momento en que llegábamos a Casa Colomera hace tan solo unas horas, en el corazón de Cerro Cabezo, Sierra Morena. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos en una especie de piña, se había quedado la familia sola, cayó uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Investigación en vivo, ya estaba el equipo de Milenio 3 grabando por si ocurría algo. Y ha ocurrido, algo ha pasado. Algo que sinceramente nos tiene un poco escamados a todo el equipo. Un sonido que vais a escuchar ahora. Un sonido que se repite tan solo en el lugar donde hay muerte, en el sentido de que solo en ese esquinazo donde murió, y lo tenemos preciso el lugar donde falleció la familia, y también en el último lugar donde va a acabar este reportaje, este programa de hoy. Ahí aparecen una serie de sonidos que, desde luego, veníamos convencidos de que tenía que ser el fallo de la grabación digital, del propio aparato, algo mecánico, porque no es concretamente voces, aunque hay voces. Y ahora mismo nuestros compañeros Javier Rodríguez, Antonio Bravo, Jorge Martínez, todos los que han intervenido en esta investigación a nivel de técnicos, los que han opinado, ahora vais a escuchar sus palabras, su sapiencia en torno a este tema. Pues resulta que hay voces ahí que intentaremos extraer.
que dan bastante susto porque hablan precisamente de muerte, pero que tampoco podemos darle una excesiva importancia. Lo que sí nos deja realmente, como decía, inquietos es un sonido. Estábamos a muchos metros de distancia, con esponjas aisladoras, con grabadores digitales, con minidiscs precintados, y ahí no había nadie. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a piar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre, o una especie de cajón de madera que se abre, y un sonido como de una onda que interferiese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. Pues sí, lo vais escuchando. Durante una serie de minutos esto empieza a surgir, esta especie de maderas. No había coches, no había motos, no había caminos, no había absolutamente nada. Y luego hay una serie de voces que estamos filtrando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué puede ser? Desde luego, lo repito, mi mente muy escéptica para los crédulos y algo crédula para los escépticos me indicaba que podía ser un error. Y rápidamente nos pusimos en contacto no solo con estos maestros de la técnica, sino también con Geray, Quiroga, un montón de personas que han dado su opinión. No podía ser un fallo del minidisc. Ahí se tenía que registrar lo que se había registrado en otras ocasiones. En ese mismo día, la absoluta soledad del entorno, como en las otras 8 o 9 grabaciones ocurrió. Escuchamos la opinión, nada más escuchar el sonido y de analizar el minidisc, de Javier Rodríguez, Jorge Martínez y Antonio Bravo en este orden. A mí personalmente me suena pues como si fuese una bomba de agua, pero evidentemente si tú me dices que allí no hay ninguna bomba de agua, ni ningún riachuelo, ni nada que pudiese, pues no tiene ninguna lógica. Del propio minidisc es prácticamente imposible, porque lee una lente láser, no tiene un sistema mecánico que le haga actuar para grabar. Si fuera una grabación en cinta, un magnetofón, podría ser un ruido del propio motor de arrastre, pero en un minidisc es prácticamente imposible que ocurra eso. No, en minidisc no, minidisc el sonido que da es muy limpio y nunca suelen aparecer ruidos. Al principio engaña, parece que es como una especie de moto o una motosierra, algo así arrancando, ¿no? Pero porque es muy rápido. Puede ser una puerta abriéndose. Bueno, estoy alucinado. Además es que es la primera vez que lo oigo, pero se me han puesto los pelos como escarpias. Yo es que no encuentro una explicación. O sea, con todos los antecedentes que me has contado de la historia, no sé, una explicación lógica no la hay. Puede ser un defecto del motorcillo, del aparato en sí. Pero bueno, no sé, si está constatado que no había nadie alrededor, esas voces que hay abajo, ¿de dónde salen? ¿Qué es? ¿De dónde salen? ¿Qué es? Don Antonio Bravo lo decía y no podemos responder tampoco a Jorge Martínez ni a Javier Rodríguez, nuestros técnicos de lujo que, bueno, se han prestado a estudiar esta voz, a ecualizar, a analizar. Hemos estado pues toda la tarde hoy trabajando sobre ello y no sabemos de dónde puede surgir ese sonido. Y yo, que venía convencido de que podía ser algo natural, pues la verdad es que la inquietud va a hacer que volvamos a investigar, evidentemente. Preguntábamos a mucha gente en torno a esta investigación, esta vía que hemos perfilado en torno a Belmez y a la matanza del Santuario de la Cabeza, siempre diciendo al César lo que es del César, que esto surge en un programa concreto, con una hipnosis de Ricard Bru y con una persona, ama de casa, que empieza a describir una serie de historias que desde luego nadie conocía. Os recuerdo, un lugar con muchas cruces, un lugar que se derrumba, unos niños quemándose. ¿Cómo podía saber eso esa persona? En la propia historia de Jaén y de la Guerra Civil parece un evento bastante olvidado, y cuando llegamos allí lo primero que vemos son cruces. Nos quedamos un poco impactados y todavía parte de ese lugar de ruido y esos niños que evidentemente se quemaron. Hablábamos con el padre José María Pilón, que desde los primeros años, el año 71, cuando surgieron esos rostros en Belmez de la Moraleda, fue el primero en decir que vale, que eran misteriosos, pero que María Gómez Cámara, la dueña de la casa, era realmente una especie de poderoso factor. Ahora le comentábamos si se quedaba helado este hallazgo,
En la familia de esa mujer, que no lo había confesado en 30 años, había una tremenda tragedia. Las caras que aparecen en el suelo son niños y son realmente parecidos. Los informes nos dicen que más parecidos de lo casual. Lo repetimos. El padre José María Pilón nos hablaba de qué opinaba de esta nueva vía que investiga Milenio 3. Que ella sea la causante inconsciente, proyecte de alguna manera, evidentemente eso puede ser por una situación traumática a nivel psicológico de ella, y que eso refleje las caras de las personas que de alguna manera han tenido relación con su familia y que murieron, como dicen ahí el santuario de Santa la Cabeza. Es posible. Es posible. A veces en Milenio 3 lo imposible es posible, lo que era certero, se derrumba, lo que surge con rotundidad, pues bueno, realmente luego no lo es tanto. Son cosas que ocurren con la investigación, cuando uno va allí, cuando no solo divulga o reproduce noticias, sino que intenta modificarlas en el sentido de encontrar más pistas, y hemos encontrado muchas más. Una de ellas nos lleva a un lugar, a un sitio, a un enclave concreto, al epicentro quizá que tiene que ver con todo este misterio, o vayan a saber si es donde nace, donde surge concretamente. Es un sitio difícil de describir. Yo le pedí que lo hiciese a Antonio García, el superviviente. 9 años en aquel asedio, su padre murió allí. Él conocía a estas niñas, a las 7 niñas, y él vio cómo se construía este enclave del que hemos venido hace apenas unas horas. Escuchamos a Antonio García. Aquello lo abandonaron, pero con los cadáveres en el sitio donde habían caído. De manera que cuando terminó la guerra, pues tuvieron que ir recogiendo huesos, viendo un resto de cadáveres, y entonces hicieron fosas comunes. Yo tengo la certeza de que mi padre está enterrado allí, pero no sé exactamente en qué fosa, porque allí en el cementerio, si usted lo ha visto, verá que hay 2 filas de unas lápidas en el suelo de hormigón, dos filas de fosas comunes, en las cuales pues fueron metiendo todo lo que encontraron. Una fosa común donde está el padre de Antonio y están muchas personas, más de 150, ahí, sin saber exactamente dónde ni cómo. Y ahí nos metimos, en plena noche. Pedimos disculpas, pero ahí nos metimos para seguir investigando y seguir viendo. Y la impresión fue bastante fuerte. Ahí estaba, tumba sin nombre, y al final una pared con varias identidades grabadas, muchas de ellas la familia Chamorro, una detrás de otra, sin duda la familia más golpeada. Este es el sonido y el sentimiento y lo que decíamos cuando entrábamos en ese lugar. Y aquí estamos en el cementerio de las tumbas sin nombre, viendo las lascas de piedra blanca tan solo marcadas con una cruz. Este es el cementerio que la Guardia Civil, bastante apartado del resto del santuario, pues realizó en honor a las personas que aquí cayeron. Hay una lista en las paredes, una lista de civiles y de guardias de la época alineadas, esta especie de sepulcros blanqueados de hormigón, sin ninguna inscripción. Nadie sabe exactamente dónde están, ni de qué forma, ni en qué orden los cadáveres. Y este es el lugar donde concluye de alguna forma esta investigación. Es el lugar, es el sitio, el epicentro, como decíamos, una serie de lascas, de tumbas, con una única cruz. Y ahí pasó algo. Y el equipo de Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, nuestros compañeros, Luis Marino Fernández, Juan José Manuel García Bautista, Francisco Contreras, tanta gente que se ha sumado a esta investigación, intuimos que hay algo más. ¿Que lo descubramos? Probablemente no lleguemos a ninguna verdad, pero desde luego, si hay posibilidad de seguir adelante, vamos a hacerlo, con la investigación, con el esfuerzo y con los micrófonos de las cadenas SER, allí donde no llega nadie, allí donde el misterio de vez en cuando acontece. Vamos a seguir haciéndolo, porque intuimos que esa familia y esas caras tienen mucho que ver, y eso desde luego no es poco. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 18 minutos de la noche, esto ya es Milenio 3 y os lo aseguro, en una noche muy especial, donde vamos a recordar, vamos a revisar una investigación que ha nacido con este programa. Una investigación que hemos seguido paso a paso y que hoy podemos compilar, resumir, como queréis decirlo.
Una historia que nos ha marcado profundamente y que espero que después de esta hora os marque también a todos vosotros. El mejor equipo, como siempre, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, vuestro amigo Iker Jiménez y, como siempre, un lujo en la técnica, el capitán don Antonio Bravo. Y con estos mismos acordes, lo recuerdo como si fuese ahora mismo, empezábamos una historia que, tengo que seros sincero, yo en un principio hasta desconfiaba. Era nuestro corresponsal Luis Mariano quien nos informaba de que en Belmez, ese lugar que ya todos conocemos, ese lugar que significa misterio, esa cocina de pastores estigmatizada por unas caras que nadie sabe quién son ni de dónde vienen, pues había ocurrido algo. Bueno, para ser sinceros también, había ocurrido muchísimas cosas. Sabemos que es muy difícil, para los que no pudisteis escuchar ese programa, poneros todo en orden y en antecedentes. Pero lo vamos a intentar. Prestar mucha atención. Nuestro compañero Carlos Barroso intenta sintetizar todo en 3 minutos. Así empezaba esta historia digna de la ciencia ficción, pero rotundamente real. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de... como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información de los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente, el cementerio de las tumbas sin nombre. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Esas campanas eran las del santuario de la Cabeza. Ahí están las tumbas sin nombre. El mismo título del libro que hemos realizado Luis Mariano y servidor, que para nosotros es mucho más que una aventura escrita. Ha significado muchísimas cosas y creo que cuando es verdad pues se transmite. Y además hemos tenido el placer y la fortuna de vosotros, tantos cientos de miles fieles ahí, habéis seguido con nosotros cada pesquisa nueva, porque lo hemos vivido tal y como iba ocurriendo, sin saber qué venía después. Hoy es día de resumen, como decíamos. Carmen Porter, hace apenas 3 días estábamos allí, delante de esas caras, otra vez. Buenas noches, Iker. Nos volvíamos a enfrentar a las caras de Belmez. Estuvimos allí con la dueña de la casa, con María Gómez Cámara,
con la superviviente de esa tragedia con Isabel Chamorro, y la verdad es que es un pasaje de la historia dramático. Ya lo pudimos vivir en el Santuario de la Cabeza en Andújar y lo hemos revivido estos días con las protagonistas de los hechos, porque son ellas, y a ellas yo creo que va dedicada vuestra obra, Iker. Por supuesto, y hay un terremoto, ¿verdad?, de conciencias. Esta investigación, este libro, Tumba sin nombre, ha removido, y la investigación de este programa ha removido un montón de cosas, y nos da la impresión, hoy vamos a empezar a adivinar algunas, que van a surgir más, si lo importante es ayudar a que esto siga adelante en busca de los enigmas. Yo quiero saludar a la otra parte de toda esta historia. Recuerdo perfectamente esa noche, esa crónica que nos dejó helados. Cadena SER Málaga, Luis Marino Fernández. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, Carmen y toda esa gran familia de Milenio 3, desde aquí de los estudios de la cadena SER en Málaga. Los pelos de punta, ¿no? Los pelos de punta en ese resumen que ya emitimos en su día y que, bueno, pues he volvido a revivir todas esas sensaciones y sentimientos de esta investigación, ¿no, Iker? Ha sido increíble, porque yo creo que hay dos cosas sobre todo principales, que gracias a tu intervención, gracias a tus pesquisas, encontramos dos nexos importantes. Uno, que hay una familia cuyas caras, cuyas fotografías se parecen terriblemente, casi milimétricamente, a esas caras de Belmez, a esas manchas, a esos trucos para algunos que nadie ha logrado resolver, a esas figuras, en definitiva, que se asoman al cemento sin que sepamos por qué, y hay que decirlo, que han motivado investigaciones notariales. Aquí tuvimos los testimonios que han investigado la Brigada de Investigación Criminal. Es decir, para resumir, que han pasado todos los precintos durante 30 años. Y de repente, ¿cómo es tu primer encuentro con esas fotografías, Mariano? Pues mira, Iker, la verdad, tú conoces bien la historia. Horas más tarde de ver ese programa de televisión donde Ricard Bru sometía a hipnosis a Ana Castillo, ella relataba esa historia. María confirmaba que efectivamente esa familia, su familia, había muerto 30 y tantos años antes en el santuario Virgen de la Cabeza en Andújar. Pues horas más tarde nos desplazábamos a Belmez. Conocimos de primera mano la historia de Isabel Chamorro, la única superviviente, terrible historia. Nos daba su testimonio, nos ofrecía su testimonio, y pudimos contemplar el único testimonio fotográfico, el único documento fotográfico que se conserva de esa familia. Y yo la verdad, Iker, cuando contemplé aquella fotografía de esa familia me quedé muy impactado, porque efectivamente yo ya podría ver, por lo menos de forma visual, que efectivamente había un cierto paralelismo parecido con algunos rostros de la Casa de María. Algunos rostros, Mariano, si me permites, que además son en torno a los que ha girado todo el fenómeno. Ha habido más o menos 7 caras, el mismo número de víctimas, y en torno a ellas han ido cambiando, variando unas, pero esas 7 siempre estaban ahí, ¿no? Siempre han estado ahí. Yo creo que ha sido un poco el foco, el eje central de ese fenómeno ahí en la Casa de María, ¿no? Y gracias al fantástico trabajo de nuestra compañera en televisión, haciendo una comparativa de las caras y los rostros, pues ya vinisteis vosotros a Málaga, visteis las fotografías, las comparativas, y os quedasteis también muy impactados y pensando, y sobre todo intuyendo, de que había ahí historia, de que teníamos que buscar, teníamos que recorrer kilómetros, entrevistar a gente y sobre todo levantar pistas para encontrarnos con todas estas historias trágicas y también, bueno, pues esperanzadoras, si cabe, ¿no?, de toda esta increíble investigación. Todo empieza en un lugar que decíamos hace 3 días apenas, Mariano, Carmen y yo, que creo que es uno de los sitios más visitados, edificio civil, más visitados de España, seguro. No se puede calcular, pero recordamos las páginas de Periódico Pueblo, por ejemplo. Ayer 15.000 personas en Belmez. Imaginaros por un momento lo que fue para un pueblo de 2.000 habitantes recibir 15.000 al día. Nos decía el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, que todos los órdenes establecidos se habían venido abajo. El milagro había ocurrido en aquella casa y la gente quería verlo. Y esa cocina, 30 años después, sigue ahí, con las mismas caras, que parece, por cierto, y vamos a descubrir, que se están marchando. Siguen ahí. Hay un sofá viejo, una mesa, camilla, varias estampitas y las caras. Y en ese sofá viejo se hace una experiencia, como hemos visto, pionera. Ana Castillo, una persona con ciertas dotes, vamos a decirlo así, de sensitividad, de quizá percibir cosas que otros no podemos percibir, o que no sabemos percibir, describe una serie de acontecimientos, una imagen, una especie de película que se corresponde con la realidad. Ana Castillo, desde Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ana, imagino que impresionada recordando todo esto, ¿no? Uf, tengo los vellos de punta y las lágrimas saltadas. Otra vez de revivir aquello que fue para mí muy tremendo. Te comprendemos de verdad, de corazón, porque sabemos que además luego hemos ido
indagando, y cosas que tú decías y que tú veías sin conocer nada de la historia, hemos descubierto que eran exactas. Por ejemplo, yo te debo confesar que me quedé alucinado y que empecé a ver clara toda esta historia cuando recuerdo que tú en esa hipnosis, en esa experiencia, ahora nos contarás qué viste, pero describes incluso que en aquella tragedia, cascotes que se caen, niños y niñas que mueren, tú ves a alguien con un uniforme que salva a una niña, a una persona, ¿no, Ana? Sí, era una especie de cura, monje, algo que tenía que ver con la religión. Y se llevó a una niña, sí. Y era una única niña que veía cómo las demás morían, ¿no? Exactamente. Sí, que era como si intentara llevarse a unos pocos, pero solamente pudo coger a esa chica, creo que era niña, porque era peladita, el vestidito clarito, llorando, se la llevó. Solamente vi eso, agarrarla y como darse la vuelta y llevársela. Luis Mariano, dime. Sí, no, pues buenas noches, Ana. Hola, buenas Encantado noches. de saludarte. Y yo, lo que sí quiero recordar, Iker, fue cuando nos quedamos muy impactados, cuando Ana, en esa sesión de hipnosis, ella relataba un lugar con muchas cruces, ¿no? Nosotros, ella no conocía ni esa historia, ni ese lugar, y tú y yo tampoco, Iker, conocíamos el santuario. Y cuando subíamos por aquellas curvas y ya avistábamos el santuario, la primera fotografía que se nos presenta ante nuestros ojos son cruces. Y recuerdo aquel momento, pues, de forma muy emotiva, porque, caramba, es que coincidía perfectamente con lo que relataba Ana Castillo, ¿no? Y sobre todo, ese cementerio de las tumbas sin nombre, una serie de lápidas, no sabemos exactamente quién hay debajo, los números varían, están en una loma, mi impresión es que bastante olvidados, tengo que decirlo así, por las autoridades, yo creo, no por las personas y familiares, por supuesto. Esas tumbas no tienen nombre, son una lápida blanca y una cruz, y nos quedamos de nuevo impresionados cuando dijimos, caramba, ¿cómo es que Ana Castillo veía ya esto? De cruces constantemente. Ana, ¿cómo fue la experiencia? ¿Dolorosa? ¿Terrible? ¿Tú sentías todo eso? ¿Qué es lo que te venía a ti, lo que sentías a flor de piel en ese momento? Lo primero era el sentimiento, era como una especie de empatía. Entonces sentía el dolor, la soledad, un desgarro por dentro, tenía el corazón apretado, porque lo primero que yo sentí fueron las emociones. Yo iba siguiendo, yo lo primero que vi fue a una niña pequeña que iba corriendo y al principio era toda oscuridad. Después se aclararon un poco esas oscuridades y me metí de lleno en un caos, pero lo primero era el miedo y el dolor, sentimientos de miedo y de dolor. A medida que iban avanzando esos flashes y esas visiones, las escenas eran terribles para la persona que las mira desde fuera, porque está sintiendo todo ese miedo, incluso los olores, el ruido que te ensordecía. Era tremendo. Incluso un edificio... No paraba de llorar en todo aquello porque no podía hablar, no me salían las palabras porque tenía cogida la garganta, incluso en estado de hipnosis como estaba. Incluso un edificio, Ana, que se caía, o piedras que se derrumbaban sobre esa gente, sí, ¿no? Sí, se caían desde arriba, con un ruido tremendo. El ruido provenía de otros sitios y las piedras se caían. Y la tierra se levantaba también de donde estaban, o sea, por donde corría la niña y las personas. Escuchabas incluso disparos. ¿Y cómo te quedas, Ana? Y te lo pregunto a nivel personal, te lo preguntamos todo este equipo de Milenio 3, cuando vamos indagando en la historia y sabemos que esa familia y no otra, esa familia que tiene que ver con la Casa de las Caras, el 26 de abril de 1937 moría en una especie de covacha cuyas piedras cayeron encima de los cuerpos, que solamente se salvó una, gracias a la intervención de una persona en el último momento, dos personas, pero una que pudo contarlo se salvó en el último momento. ¿Cómo te quedas cuando sabes que el lugar está lleno de cruces y que esas niñas mueren ahí, en uno de los episodios más trágicos de la historia de España? ¿Cómo te quedas tú, Ana, cuando ves que has acertado sin conocer nada de la historia? A mí no era una cosa de acertado o no, yo sencillamente tuve una visión aterradora y el porrazo o el golpe más fuerte fue cuando vi la fotografía de Isabel y reconocí inmediatamente la carita de la niña pequeña. Ahí yo dije, me desmayo, me caigo redonda al suelo porque lo que yo he visto ha existido, porque a esa niña la he visto corriendo en un caos de piedras y de ruido y de disparos. Era esa niña, Ana. Era esa niña, la niña pequeña, en la fotografía, creo que está en el medio de la fotografía. Sí, recordamos, Ana, Iker, cuando efectivamente tú, Ana, viste por primera vez ese cuadro fotográfico, Isabel Chamorro se queda muy impactada porque tú dijiste, la niña. Ella en principio tampoco sabía lo que había acontecido en casa de María. A mí tampoco me conocía, no sabía qué es lo que íbamos buscando, y cuando Ricardo me puso enfrente la fotografía,
Yo lo único que vi fue a la niña. Yo dije, esa es la niña que yo he visto. No te cupo ninguna duda. Vino después. Ana, y por último, sabemos que es duro porque lo has vivido de verdad. Yo me acuerdo la primera entrevista que te hice, me transmitiste la emoción sincera de alguien que es que lo ha vivido. Ana, cuando has visto las caras, ¿las has visto de forma distinta? Cuando vi las caras, ¿a qué te refieres? A las caras que están en el suelo, las caras de Belmez. Mira, cuando la primera vez que vi las caras, para mí era una cosa que me intranquilizaba. Solamente eso. Yo las vi la primera vez y era una cosa que me ponía muy nerviosa. Pero sabía que tenían algo, que tenían que decirme algo, no aquellas caras, sino de donde fuera. Cuando ya vi las fotos, las comparaciones, entonces fue cuando aquello realmente ya se me vino como una cosa impresionante. Todo empezaba a encajar. Ana, queremos darte un abrazo muy fuerte de todo este equipo. Sin ti, creo, y sin la perspicacia en un inicio de Ricard Bru y de esa experiencia, no hubiéramos llegado absolutamente a nada, y quizá gracias a ti estamos más cerca que nunca de descubrir uno de los mayores misterios de la historia de la parapsicología. Un abrazo muy grande, Ana Castillo. Vale, a vosotros. Un beso muy fuerte a todos. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Luis Mariano, desde Málaga, era esa niña, la niña que esa mirada, esa expresión, Paquita Chamorro, 4 años, en algún punto de una fosa común, ¿no? Yo creo, Iker, tú bien sabes que esta niña, Francisca Chamorro, ha sido un poco el motor de toda esta investigación, ¿no? Desde un principio, cuando contemplamos su rostro en aquel cuadro fotográfico, parece que de alguna manera nos hablaba, nos decía, ¿no? Nos susurraba: buscad, porque vais a encontrar. Buscad porque vais a encontrar. Fue como una llamada y que nos obligó a hacer todo esto. Han sido 3 meses de verdad de casi rozando, yo creo, la obsesión con esta historia, viendo que los datos encajaban perfectamente. Y quién sabe, Iker, si desde el otro lado, si este existe, yo no lo sé, puedo intuir que sí, pues nos hayan en cierta manera ayudado, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Escuchábamos a María Gómez Cámara, la mujer que está sola, la mujer que no murió con el resto de esa familia, que se encontraba en Belmez, la mujer que vio perder, digámoslo así, a varios de sus seres queridos, entre ellos su hermana, su cuñado, sus sobrinas, y que las tenía siempre en mente. Estuvimos con ella hace apenas horas para saber cómo toda esta investigación que vamos a ir resumiendo hoy le había sentado, cómo lo había vivido, qué estaba ocurriendo. Escuchad atentamente, porque es María Gómez Cámara hace 3 días, recordando, se acordaba perfectamente, ocurrió en 1937. Ella tenía 17 años, pero esto no se olvida jamás, cuando toda tu familia es aniquilada. Y nos lo recordaba en su casa, con las caras de Belmez como testigo, de esta forma. ¿Usted se acuerda de ella, María? ¿De Paquita? ¿Llegó a casa? Me acuerdo de toda chiquita. ¿Y cómo era Paquita? ¿Cómo era? A nosotros es la que más nos llama la atención, ¿verdad, Mariano? Sí, sin Me duda. acuerdo de la mayor que se llamaba Juana. Luego había otra que decían Ana, por mi madre. Luego otra Carmen, como yo, en el pelo rizado. Ella murió envenenada. Y luego había otra que decían Remedio. Y luego estaba no estaba el Amparo. Después de la Carmen iba el Amparo. Iba la Remedio. Luego veo la Paquita, que era la última. 7 que eran. Aquella era la familia Chamorro, la familia de María, la familia también de las caras. Nadie sabe por qué 30 años después a María Gómez Cámara se le aparece algo que se parece mucho, que se asemeja mucho a aquella familia. Juana, Ana, Remedios, Paquita. El asedio del Santuario de la Cabeza. La Guardia Civil en Jaén se proclama partidaria del bando nacional. Sin embargo, la provincia es la única que se mantiene fiel a la República. Y 1.200 personas viven 9 meses de infierno en lo más alto de un pico de Sierra Morena. Es una de las páginas más ocultas y menos investigadas de la guerra civil. Se habla de 206 muertos, muchos niños y mujeres, que yacen ahí, en el cementerio de las tumbas sin nombre. Al final tuvieron que rendirse. El batallón fantasma de Jaén, nombre nunca mejor dicho adecuado para esta historia, con 12.000 hombres, tomó el santuario.
Allí estaba Miguel Chamorro, guardia civil, de lacios bigotes, mirada expresiva. Allí estaba Isabel, su mujer. Allí estaban 7 niñas. Nosotros fuimos al santuario y nos encontramos un sinfín de historias. Nos encontramos un lugar que parecía olvidado. En plena noche, en Sierra Morena, empezábamos a quitar matojos y aparecían monolitos que recordaban la muerte de niños en aquel lugar. Con sonidos como este, con la grabadora y el micro amarillo de la cadena SER, estábamos allí. Así lo vivíamos. Nos encontramos ya en plena noche en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia, cuya pista estamos siguiendo, porque parece ser que tiene mucho que ver con las caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro, alumbrados por la linterna junto a esta lasca de piedra. Y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Ahí estábamos viviendo la historia del santuario, recordando lo que queda de aquella historia dramática. En aquella familia, la familia del misterio, hay que decirlo, a la que hemos querido hacer también un poco de justicia y recordarla, como recordar a tantas personas, y es que da igual el bando, eran personas. Daría exactamente lo mismo que las tornas políticas estuvieran invertidas. Murieron 206 personas en lo alto de Sierra Morena, sin comida, sin nada, muchos de ellos envenenados. Allí estaba Isabel Chamorro, que fue alcaldesa de Belmez. Ella ha sido la pieza clave para recuperar toda esta investigación. Ella vio allí morir a su familia. Isabel Chamorro, desde Belmez de la Moraleda, Jaén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel, sé que de alguna forma te estamos haciendo pasar un mal rato, pero tú sabes que es para dejar las cosas en su sitio y para demostrar que parece ser, Isabel, no sé qué piensas tú, que las caras y tu familia tienen algo que ver, algo. ¿Tú qué opinas, Isabel? Yo no sé, en fin, como yo ya, desde que todo esto, pues no quiero ni mirar las caras. ¿No quieres mirar las caras? ¿Por qué? ¿Las ves distintas, Isabel? ¿Las ves distintas, las caras? Esas caras por las que tú tanto has luchado. Tú, como alcaldesa de Belmez, te enfrentaste a mucha gente. Claro que sí. ¿Pero ahora por qué las ves distintas? Pues ahora no, es que me da que no las puedo ver, que no las puedo mirar. A mí me gustaría, Iker... Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Pues primeramente agradecerte en nombre de todo el equipo del programa y bueno, pues hacerlo público. Agradecerte, muchas gracias, Isabel, por darnos la oportunidad, por contarnos tantas historias, por confiar en nosotros, porque tú has sido el alma, sin duda, de este libro, Isabel. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Isabel, sí. ¿Qué te ha parecido esta investigación, este libro? ¿Cómo lo has sentido, ahora tú que lo has leído? Que yo lo primero también, ya que me estás dando las gracias, vamos a tener que repartir las gracias, porque yo también tengo que daros las gracias por muchas cosas. En primer lugar, daros las gracias por el nombre de mi familia. Es que me emociono. Perdóname. Lo sabemos, Isabel, lo entendemos. Mi familia, que seguro que desde el cielo lo están haciendo también. También por mi hermana madre Amparo, que no os digo nada porque hablar de ella es que me emociona mucho. Lo sabemos perfectamente, Isabel, y no queremos tampoco más que seas testigo, que seas testimonio de esta investigación, porque tú estabas allí. Los recuerdos, imagino, tú eres muy pequeña, pero deben ser terribles. Aquello debió ser una odisea, ¿no? 9 meses, no lo podemos... los hombres y mujeres de hoy en día, yo creo que esto no podemos imaginarlo, y vemos lo crudo que fue nuestra guerra civil. Estabais en un pico, sin comida. Tu padre y 2 de tus hermanas mueren primero envenenados, ¿no? Porque iban a buscar comida y se equivocaron al coger raíces, ¿no? Claro, no había nada que comer, y no solamente ellos, a otros. Bueno, yo no sé nada porque yo tenía 1 año,
pero lo he oído contar y los libros que lo he leído, y no solamente ellos, pero claro, ya estaba todo tan agotado que ellos pues cogieron lo que vieron, y ya como estaban muertos de hambre, pues cogieron y comieron, y entonces pues murieron por el camino. Y después muere el resto de tu familia, ¿no? Y luego el resto, ya cuando 2 o 3 días antes de tomar el santuario, pues de los cañonazos, pues murieron los demás, y yo salí muy herida. Y mi hermana Amparo, pues porque la cogió un guardia civil de un brazo y se la llevó, y por eso ella pues se libró. Y yo fue un milagro que saliera, porque salí muy herida pero con vida. Que es lo importante, Isabel, eso sí que hay que dejarlo también claro, y por eso lo has podido contar. Y tú, Isabel, al ver las comparativas que hemos hecho, al ver el análisis de la policía científica que luego vamos a comentar, ¿cómo te has quedado al ver a tu hermana Paquita, a Juana, a Ana, a Remedios, y lo que se parecen algunas caras? ¿Has empezado a, no sé, a preguntarte cosas? Sí, yo es que, sí, le veo, pero ya te digo que es que hasta ahora no he tenido valor de el estudio ese de la policía, de cuando me vea más serena, de comparar y de mirarlo bien. Es lo mismo que el libro, me ha gustado mucho, pero lo he leído con tantos nervios y derramando tantas lágrimas que me ha gustado mucho, pero tengo que leerlo más despacio. A mí me gustaría... Considero que es un libro estupendo, un buen trabajo de investigación y de sentimientos. Y por eso, pues, yo sé todo lo que habéis hecho y quiero yo agradeceros también, principalmente por la amistad que me habéis dado, que ha sido sana, sincera, generosa, además por vuestra entrega total en hacer este libro, que es serio, real, y no habéis escatimado tiempo ni trabajo, habéis tenido mucho trabajo informándose en muchas fuentes, haciendo muchos kilómetros, y sobre todo poniendo mucho corazón y mucho cariño. Sin duda alguna, Isabel. Yo me gustaría, Iker, decirle a Isabel, y ella lo sabe, a toda nuestra audiencia, que este libro, Tumba sin nombre, pues está dedicado a ella y a todos los que tienen a los suyos en cementerios de tumbas sin nombre. Y me gustaría retrotraernos un momento en el tiempo, porque Isabel Chamorro, como bien decía Iker, fue alcaldesa de Belmez del año 74 al año 76. Y como tú, Iker, yo pude entrevistarla hace 2 años y medio aproximadamente, y ella acompañaba a Hans Bender y a don Germán Argumosa, especialistas de la época, sí. Que buscaban, y que además, importante, Mariano, que sacaron misteriosas voces, misteriosas voces, que ahora vamos a escuchar algunas de ellas, porque, si me permites, y además no queremos cansar más a Isabel, tú llegaste a escuchar esas voces, y muy importante, porque ahora vamos a escuchar algunas de ellas. ¿A ti a qué te sonaban? Sí, yo las que oí eran como voces como si estuvieran metidos en una cueva, y sobre todo de niños diciendo socorro, auxilio, mamá, y en fin, es que no las recuerdo bien, pero sí, oí 3, 2 del profesor Argumosa y una de un muchacho de aquí que la grabó él de su cuenta. Isabel, solo decirte que ese sentimiento y ese corazón que tú dices que hemos plasmado en Tumba sin nombre te es reenviado desde todo este equipo. Tenemos además visitas de buenos amigos, está aquí Carmen Antonio Bravo, está Katia Rocha, Carlos Barroso, toda la gente que ha intentado hacer este estudio solo por el afán de saber la verdad, de aproximarse y de hacer un poco justicia también con aquella gente que tan mal lo pasó. Isabel, un abrazo grandísimo, que estoy seguro que te envía también miles de personas de toda España. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente, yo también a vosotros y a todos los que me están llamando, y sobre todo a mis compañeras de colegio y a todo el que se acuerda de nosotros. Gracias, Isabel. Gracias. Adiós. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Importante, bueno, tremendo, Isabel Chamorro, la única superviviente de esa familia, la familia de misterio, la familia que se parece a las caras de Belmez según los análisis policiales informáticos. Casi nada. Pero hay más. Isabel habla de voces. En Belmez de la Moraleda, Jaén, la parapsicología, entonces naciente sobre todo en Centro Europa, vio un filón, vio la casa donde todo era posible, y se empezaron a grabar con aquellos viejos Nágara y aquellos viejos Revox que tanto añoramos también muchos de los que hacemos radio. Se empezaron a hacer grabaciones psicofónicas. La primera de ellas, y lo hemos podido descubrir, fue realizada por miembros de la Universidad Complutense con el catedrático José de Solas a la cabeza.
Y es muy curioso saber que la primera psicofonía, de la que hemos perdido, no hay copia, pero el informe existe en la Complutense, decía un nombre. Nadie lo entendió entonces. Ese nombre era Isabel. Isabel era la madre de esta familia, Isabel Gómez Cámara, muerta por supuesto junto a sus niñas en aquel santuario. Las voces han seguido demostrando que querían decir algo. No sabemos qué es, ya nos conocéis, ni una cosa ni otra, pero desde luego es que hasta prácticamente ayer, hablamos de diciembre de 2002, han surgido nuevas psicofonías. Y ahora, indudablemente, no podemos evitarlo, hacemos paralelismos. Describen un mundo terrible, describen un mundo de dolor. Dentro de apenas un minuto, en una pequeña pausa que vamos a hacer, vais a escuchar algunas de las últimas psicofonías obtenidas en Belmez de la Moraleda, y todos vamos a poder opinar. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Estamos aquí todos en el estudio 1, se me olvida hasta decir el mail, milenio3 con número @cadenaser.com, porque esta noche tenemos noche de oyentes y podéis opinar de todo esto que estamos hablando, milenio3 @cadenaser.com. Estamos además en buena compañía, con Francisco Contreras, con uno que ha sido mi maestro en la radio, don Antonio Muro. Estamos todos aquí viviéndolo, como decimos, casi entre sombras. Antonio Bravo a los mandos y muy impresionado también. Y no queda casi nada, ¿sabéis? Incluso las voces obtenidas por Joaquín Abenza, ingeniero informático murciano y presidente del CIFE, que son escalofriantes. Carmen Porter, pero tenemos que dar el avance como siempre de lo que hay de 3 a 4, esa sección y esa, mejor dicho, ese programa de Milenio 3, esa porción de Milenio 3 que nunca varía. ¿Qué tenemos para esta noche? Pues como bien has dicho, Iker, esta madrugada abriremos los teléfonos a los oyentes a partir de las 3:10 más o menos, después del informativo. Todos los que queráis podéis llamar al teléfono gratuito 900-100-800. A partir de las 3, no ahora que luego se colapsa todo, a partir de las 3. Allí recogeremos vuestras llamadas y podéis plantearnos vuestras dudas, vuestras felicitaciones, si queréis plantearnos algún tema para el programa o contarnos alguna experiencia propia, como ha pasado otras veces que hemos abierto los micrófonos. Como no, también está el mail que has dado antes, milenio3@cadenaser.com, del que daremos buena cuenta a lo largo del programa. Nuestras secciones, muchas de ellas contestarán a vuestras dudas. Tendremos leyendas urbanas, conspiraciones, historias perdidas, un menú de lo más completo, Iker. Pero también hay que anunciar una cosa. Estamos hablando de Tumbas sin nombre, de esa investigación que se ha realizado en Belmez de la Moraleda y en el santuario de... ¿Qué hemos todo este equipo realizado? Y en el santuario de la Cabeza en Andújar. Pues bien, el miércoles, el próximo 9 de julio, se presentará en la Casa de Cantabria, en Madrid, que está en la calle Pío Baroja sin número, esquina con Menéndez Pelayo. Se presentará este libro con todas las imágenes, pondremos vídeos, habrá de todo. Estaremos todo el equipo de Milenio 3 también apoyándonos, tanto a Luis Mariano Fernández como a ti. Y queremos contar pues con todos los oyentes, todos aquellos que queráis, estáis invitados. Por entrada supuesto, gratuita. La entrada gratuita. Miércoles 9 de julio a las 8 de la tarde, Casa de Cantabria. Pues esa es la cita para la presentación de este trabajo. Estaremos todos, será un placer volver a estrechar las manos de muchos amigos y de muchos oyentes que sabemos que estáis ahí. Luis Mariano, las psicofonías en Belmez han dicho muchas cosas, ¿no? De todo tipo, pero todas ellas igual de dramáticas, ¿no? Sí, pero fíjate, hemos empezado con el testimonio de Ana Castillo, y yo creo que es la punta del iceberg de toda esta investigación, y nosotros, casi de forma mágica, por qué no decirlo, hemos ido empezando a encajar piezas de este gran puzzle, y por supuesto están esas psicofonías que se graban en la década de los 70 y que han ido empezando a encajar toda esta historia, ¿no? Es decir, psicofonías que no tenían ningún sentido en ese momento de la historia y que 30 años después empieza a tenerlo, ¿no? Y sobre todo un mundo de dolor,
parece ser que ese edificio también no es normal. Hablábamos de esa mezquita funeraria, cuya piedra fundacional está en el Museo de Jaén desde el siglo X. Hay diversas culturas han decidido enterrar a sus muertos, y quizá por eso sea explicable lo de los huesos. Pero bueno, parece que las voces sueltas son voces sueltas. Isabel, Miguel en 1996 Pedro Amorós la sacó, y tampoco tenía ningún sentido. Caramba, Miguel Chamorro, el padre de esta familia. ¿Es que yo sigo enterrada? O por ejemplo, entre las últimas, María, quiero salir. Impresionante. Escuchamos todos, Mariano, muy atentamente, porque Carlos Barroso, de esa forma que solo sabe hacerlo, nos mete en ese mundo de las voces de Belmez de la Moraleda. Palabras amenazantes, frases cortas y lamentos prolongados. Nombres concretos que parecen enganchados al aire durante décadas. Gritos, chillidos, muerte. A lo largo de 30 años, la Casa de las Caras ha vivido cientos de experiencias psicofónicas. Ayer y hoy, con diferentes tecnologías, los resultados nos remiten a un mundo sombrío, a una banda sonora de desgracias que quiere perpetuarse en aquel lugar. Quizás ahora, tras los últimos descubrimientos, estemos muy próximos a revelar el enigma de esas dramáticas voces sin rostro. Sabemos que las psicofonías os apasionan, tienen un poder casi mágico, porque veíamos y casi salta una repentinamente, pero la hemos atrapado a tiempo. Son voces que llaman mucho la atención de la audiencia. Es un producto, digámoslo así, entre comillas, muy radiofónico, en el sentido de que todo el mundo se sobrecoge. Sin embargo, después de 100 programas, cumplimos el programa número 100 la próxima semana en La Coruña. Solo hemos hecho un programa de psicofonías, tampoco hemos querido abusar, pero hoy esas psicofonías es que parece que desgranan algunas claves. Luis, ¿tú te acuerdas además que Isabel Chamorro se salvó, pero el brazo fue la zona más afectada? Nos lo contaba hace apenas 3 días, ¿verdad? Sí, efectivamente, ella salió con el brazo muy herido. De hecho, tuvo que ser atendida con posterioridad, e incluso estuvo a punto de perder el brazo. Perderlo. Gangrenado, tenía varios orificios de la metralla. Pues ¿cómo se puede quedar la gente, Mariano, cuando nos enteramos que en diciembre, cuando nada de esto había empezado a ocurrir, don Joaquín Abenza, magnífico investigador, ingeniero informático, director del CIFE de Murcia, se acercó a Belmez por vez primera y grabó con sistema digital algunas conversaciones? Y en esas conversaciones se mezclaban voces. Siempre ha ocurrido de la misma forma. A veces no era el investigador el que iba a recoger la voz exprofeso, sino que en plena conversación con María surgía una voz, y una voz que se correspondía con un contenido. ¿Cómo nos quedamos cuando esta voz, grabada hace apenas 6 meses, repite: mi brazo, mi brazo? Escuchad muy atentamente. Luis, ¿qué te parece? Tremendo. La verdad es que, pues como esta psicofonía, muchas cosas más en esta investigación que nos ha dejado perplejos, helados, y yo ya no sé qué pensar. Y que es una investigación, como bien sabes, que nos ha cambiado pues de forma brutal, y ha habido muchas extrañas coincidencias, todas como estas. Por ejemplo, si vemos la película de los hechos, vemos a una familia, 9 miembros, 7 de ellos encerrados 26 de abril del 37. En esa investigación que he tenido el placer de hacer contigo, Mariano, describimos hasta los partes de las palomas mensajeras que llevaban en la pata y que se han podido recuperar. Y eran mensajes de un dramatismo increíble de lo que pasó a aquella gente, muerta de frío, de hambre, tiroteados, con bombardeos, como ocurría en cualquier bando y en cualquier punto en esa terrible guerra fratricida entre los españoles. Pues bien, nos imaginamos un mundo de dolor, como esas psicofonías decían desde los años 70, pero claro, que sigan activas, sea lo que sea las psicofonías, que ahí no entramos, pueden ser contenidos mentales, palabras que se quedan en el aire, no sé, que nosotros escuchamos cosas que realmente no están, no lo sabemos. Pero hay una que me ha puesto los pelos de punta personalmente, y con nuestros técnicos cuando la grabábamos he visto que el efecto era el mismo, por el dramatismo, porque no es una voz que se acerca al micro, y nuestros compañeros de la SER, que son los mejores técnicos del mundo, saben perfectamente lo que es una voz en el micro y lo que es esto como si fuera como muy por debajo, como en un tono extraño que se cuela. Una voz de mujer madura que se le cuela en las grabadoras digitales a don Joaquín Abenza, y que es
clave para definir lo que debió sufrir aquella familia, que parece que tiene que ver con las caras de Belmez. Dice varias veces: ¡qué daño! Escuchamos. Con un dramatismo tremendo, ¿verdad, Mariano? Con un dramatismo tremendo, Iker. Yo creo que casi sufriendo, ¿no? O sea, esa es la frase, sufriendo. Y quizá para cerrar esta, si me permites, Mariano, esta inmersión, ¿no?, en un mundo tan subjetivo, desde luego, pero que está ahí, que parece que se corresponde con el ambiente que se vivió en esa casa y en ese santuario. Una que ya pusimos, que es tremenda, que obtiene un gran amigo que ha colaborado en este libro, don Pedro Amorós, también ingeniero informático, y con unos medios sofisticadísimos graba una de las más claras, que parece una amenaza, y que ahora habría que pensar si se refería a alguien de la familia, si era algún contenido mental de aquella batalla del año 37. Dice: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Una historia tremenda, como veis, nos ha impactado como periodistas y como personas. Y quizás los últimos acontecimientos que se están dando en Belmez, hablamos de esta semana, nos demuestran que todos estos descubrimientos, ahora vamos a hablar con Salvador Ortega y con José Manuel García Bautista, vamos a presentarlos en un minuto, porque ya lo que ha hecho la experiencia policial y los puros y objetivos, eso sí, ordenadores, ya nos ha sacado de dudas, o por lo menos nos ha incrementado muchas más, que no sé si es lo mismo. Han pasado muchas cosas desde que Tumba sin nombre ha llegado a Belmez. Escuchamos a Carlos Barroso. La repercusión en Belmez de los descubrimientos revelados en Tumbas sin nombre solo puede calificarse de brutal. Un terremoto de conciencias, un reguero de nuevas informaciones que van despejando una serie de claves que llevaban demasiado tiempo ocultas. Una historia de matanzas y recuerdos, de traumas y desgracias que por algún resorte desconocido se han plasmado sobre el suelo de cemento de esa pequeña casa perdida en la serranía de Jaén. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Repercusiones, acontecimientos, terremoto de conciencias, la España negra que aflora un poco porque hay un pasado que parece que tiene una conexión directa con ese fenómeno que nadie comprendía, que nadie entendía hasta ese momento, hasta esa hipnosis, hasta las comparativas de fotos. Yo quiero saludar a un buen amigo, maestro en este programa, que siempre que hay un asunto policial nos aconseja, nos dice, nos indica. Él, fijaros si es mágico, que la semana pasada hablábamos de psico-killers, de cómo él atrapó, por ejemplo, al mayor psico-killer de la historia de España, y esta semana ya se ha visto lo que ha ocurrido con el asesino de La Baraja. Él es Salvador Ortega, pionero de la policía científica, diplomado en ciencias forenses. Don Salvador Ortega Mayén, buenas noches, compañero. Buenas noches, querido Iker. ¿Cómo te quedas tú? Todo un policía de los más afamados de este país, de los más importantes, y que se encuentra metido porque nos has ayudado mucho, porque has dado claves importantísimas al elaborar este libro. Nos decías, esto va por aquí, esto va por acá. Y yo muy brevemente quiero preguntarte, ¿a ti qué te suena? ¿Hay algo ahí que, por qué aparecen en casa de una señora como María estas caras que pertenecen a su familia? No sé, de verdad que a mí me hace que pensar y me hace que reflexionar muchísimo todo el tema de las caras de Belmez. Y mucho más cuando he tenido la oportunidad que me habilitaste para poder entrar de lleno a ver cosas que no se pueden dudar, porque todavía la interpretación es darle vueltas a la cabeza hasta encontrar una razón, o al menos un razonamiento muy objetivo o subjetivo pueda ser, pero encontrarle unas respuestas a tantas preguntas resulta desde luego verdaderamente apasionante. Yo tengo que decirte, Salvador, te lo digo a nivel personal, Mariano también, porque hemos disfrutado mucho con tus sugerencias, que me dejaste al lado cuando cogiste una ristra de fotos de esa pava. La primera cara que apareció, le llamaron la pava, tampoco sabemos por qué, tiene unos bigotes muy grandes, es muy parecido a la cara del padre de esa familia, pero y tú dices, fíjate, va variando, de la boca surgía algo, con el paso del tiempo esa cara mostraba una especie de lengua negra o de torrente que salía.
¿Cómo nos quedamos, Salvador, cuando acudimos a los partes médicos y vemos que ese hombre, ese guardia civil, no murió con el resto de su familia, sino que murió envenenado comiendo raíces de cicuta, y que todos los que le vieron morir vieron cómo expulsaba líquido rojizo? Esto ha impresionado mucho en Belmez. Hay mucha más similitudes de ese tipo. Las caras de Belmez, tú, desde luego, erradicas por completo la posibilidad de fraude consciente. Eso hay que erradicarlo, porque no solo por las circunstancias que están ocurriendo en la actualidad, sino además que se han intentado en la época en que esas caras salieron a la luz. Indudablemente hubo muchísimas controversias y además razones incluso políticas por las cuales aquello no debía desaparecer, o no debía de dársele publicidad, o debía de menospreciarse. Tú como policía llegaste a ir a Belmez. Eso es. ¿Tú llegaste a estar en Belmez como policía también? Sí, estuve, no como policía, fui como curioso. No, como policía sí, porque eso va implícito en la persona, pero me vengo a referir que como investigador curioso me llegué a verlo y estuve haciendo cosas y viendo cosas, pero en aquella época era apabullante la cantidad de pruebas científicas que se hicieron, tanto por instituciones españolas suficientemente documentadas, como por algunas instituciones extranjeras que se fueron, pues eso, como se suele decir, sin una respuesta adecuada a lo que allí estaba pasando. Fue la primera vez que se empezaba a decir que aquello no tenía ninguna explicación lógica. Había que inclinarse, entonces no estaban de moda los fenómenos paranormales, y había quien hablaba de fenómenos psíquicos, e incluso yo llegué a encontrar alguna que otra vez versiones, recuerdo de un psicólogo francés que se metió muy de lleno en el tema de las caras de Belmez, creo que también estuvo por ahí, y que achacaba aquellas apariciones a la proyección de alguna persona que estuviese indudablemente en conexión muy directa con lo que estaba pasando. Y todo el mundo miraba a María. Si me permitís, quiero saludar también, en la recta final, a José Manuel García Bautista, nuestro compañero y corresponsal en Andalucía, que junto a Rafael Cabello, expertos informáticos, han realizado un trabajo impresionante, que es el que va en mitad de todo el libro. Por vez primera hemos podido comparar esas caras de Belmez, que están ahí impertérritas, con los rostros de la familia. José Manuel García Bautista, compañero, ¿cuál es el resultado de este informe? Cuéntanoslo brevemente. ¿José Manuel? Vamos a ver, José Manuel García Bautista, si puede atendernos. José Manuel, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué? Perdón, había habido un pequeño lapsus. Muy rápidamente, estamos en los últimos minutos. ¿Qué nos dice, para que todo el mundo nos entienda, esa comparativa de más de una semana de programas informáticos policiales? ¿Qué similitud, qué arrojan los ordenadores, José Manuel? Pues a modo de resumen y siendo muy concluyente, lo que nos dicen los ordenadores después de las pruebas realizadas es que las caras de Belmez, las teleplastias de Belmez, en comparación con lo que son los retratos de la familia Chamorro, pues tienen un grado de similitud de casi un 70%, un 68% largo, lo cual nos indica que son algo más que caras familiares, y lo cual nos induce a poder afirmar con casi total seguridad que las caras de Belmez y los retratos de la familia Chamorro pertenecen a las mismas personas. Yo quiero que todos escuchéis, José Manuel, Mariano, Salvador, un pequeño documento, es muy breve, lo hemos sacado en Belmez hace prácticamente horas, y es por vez primera cuando María Gómez Cámara a nosotros nos dice que cree que eso pueden ser sus difuntos y que por eso enciende siempre una vela. Escuchamos. También, pues si llama a alma de mi difunto, o son espíritus que han venido de otro sitio y quieran y necesitan luz, la enciendo allí dentro, no saco aquí las luces. Pues no me digan que yo enciendo las luces, le enciendo luz a la cara. Claro. La enciendo allí en la otra cocina. Una vela que ahora estará encendida. Luis Mariano, impresionante. María nos decía ya que con las pruebas en la mano, tú fuiste el primero en llevárselas, tiene que admitir la evidencia, ¿no? Desde luego. Hombre, ella en un principio, llorando, lo decía llorando, negaba con la cabeza que se trataba de su familia, pero sin duda alguna en esta última visita pues casi lo ha admitido, ¿no? Yo creo que ella está teniendo un proceso interno también, pues el cual yo creo que van a salir muchas más cosas, Iker. José Manuel García Bautista, se han comparado ojos, se han comparado distancias, se han comparado cosas milimétricas, y los ordenadores han dicho que hay rasgos de un parecido por encima de lo normal. El 40% se considera ya lo normal, ¿no? Efectivamente, a partir de un 40% ya nos dice que el resultado es una cara, un rostro familiar, ¿no?
o sea que pertenece al entorno familiar de la comparativa. Cuando ya pasamos a niveles que superan el 60%, tenemos un cierto grado de seguridad de que la cara pertenece al sujeto a estudio, ¿no? Pues ahí está el misterio, José Manuel, es que no tenemos apenas tiempo para más. Apasionante la historia, gracias a todos, Salvador, Luis Mariano, por supuesto, compañero, gracias José Manuel, gracias a todo este equipo. Ha sido un viaje imposible resumirlo todo en una hora a este misterio que estamos indagando, el misterio de las tumbas sin nombre. Os esperamos para seguir contándolo el miércoles en esa presentación y por supuesto os esperamos luego de 3 a 4, tumbas sin nombre. Nos quedamos con un misterio que sigue sin resolver o cerca de resolverse.